vamos a adentrarnos un poco más. La semana pasada hablábamos de todo lo que ha implicado o de todo lo que implicó realmente los inicios de esta disciplina, ¿no? La egiptología, y cómo estos, entre exploradores, entre arqueólogos, nos dieron al mundo la oportunidad de conocer esta gran cultura, esta civilización que cada día nos sorprende con nuevos descubrimientos, con nuevos planteamientos. Acuérdense que la arqueología es una ciencia social, es una ciencia cambiante como cambia el hombre, y por lo tanto, lo mismo que la egiptología va interpretando o va deduciendo, con el paso del tiempo y con nuevos descubrimientos se pueden ir cambiando, corrigiendo algunos aspectos, ¿no? Entonces, eso es importante porque cuando lleguemos a ciertas dinastías, vamos a hablar, sobre todo las dinastías del Imperio Nuevo, vamos a hablar de teorías que durante un tiempo se manejaron y con los descubrimientos recientes se han ido cambiando. Entonces, siempre tenemos que estar muy alertas con la arqueología, con estos cambios, ¿no? Nos vamos a ir a este episodio 3, que es justo hablar de las primeras dinastías, los inicios, qué pasaba en Egipto antes de los grandes faraones. De hecho, una cosa importante que hay que mencionar, que en términos muy prácticos nosotros siempre decimos los faraones de la Imperio Antiguo, Imperio Medio, Imperio Nuevo. En realidad, para estos periodos predinásticos y estas primeras dinastías no eran faraones, se entendían como reyes, como gobernantes supremos. Ya el que nosotros los nombremos faraones, acuérdense que ese concepto, o al menos la palabra en sí, es una palabra griega. La palabra faraón, como ellos lo llamaban, era per-a, y quiere decir la casa grande, la gran casa. Y este concepto de faraón, de monarca en toda la extensión de palabra, lo vamos a empezar a conocer a partir del Imperio Nuevo. Pero como tuvo tanta repercusión el término, nosotros y en general toda la investigación para Egipto utiliza el nombre faraón al referirnos a los distintos gobernantes que hubo en cada una de estas etapas, ¿no? Entonces, eso nada más como un dato cultural, por así decirlo, que nos ayuda a entender un poco más cómo se fue desarrollando esta civilización. Les puse esta frase de Heródoto: las pirámides también eran más grandes de lo que las palabras pueden describir, y cada una de ellas es igual a muchas obras de los helenos, por grandes que sean, pero el laberinto supera incluso a las pirámides. El lago, que se llama lago de Moiris, o a lo largo del cual se construyó este laberinto, causa una maravilla aún mayor, ¿no? Entonces, me gusta esta frase porque nos ayuda como a darnos cuenta que los griegos, y digo así como los griegos, porque siempre tendemos a pensar, o al menos en nuestra formación, siempre nos han presentado a los griegos como la cuna de todas las civilizaciones, la civilización madre de todo, ¿no? Por la filosofía, por el arte, por su estructura mental, por muchas cosas. Pero el que los mismos griegos se maravillaran de las construcciones de los egipcios, se asombraran porque incluso sus estructuras eran mejores, superaban incluso a las cuestiones helenas, quiere decir que algo dejaron los egipcios, tanto que los griegos se sorprendían e incluso los querían imitar en muchas cosas, ¿no? Bueno, ¿qué era Egipto antes de las dinastías? Pues Egipto ya sabemos que se entiende a raíz del río Nilo o a partir del río Nilo. Son todos estos desarrollos humanos que se fueron instalando o que fueron estableciéndose en el transcurso desde el norte, desde la crecida del río Nilo, desde el sur, perdón, desde donde nace el río Nilo, que es el Alto Egipto, hasta el Bajo Egipto, que es donde desemboca el río Nilo con el Mediterráneo. Y Egipto forma parte
de lo que entendemos como las culturas del creciente fértil, y en este caso las culturas del Valle del Nilo, ¿no? Culturas que buscaron siempre los ríos para poder tener tierra de cultivo, para poder desarrollar cada vez más tecnologías adecuadas a su tiempo, para tener siempre alimentación que pudieran ellos controlar con las crecidas del río, el clima y demás. Egipto siempre, incluso antes de los grandes faraones que conocemos, buscó cómo conocer el río Nilo, no tanto controlarlo, no era cuestión de controlarlo. El río Nilo no era un río, y hasta la fecha, no es un río que lleve un caudal tremendo con una fuerza incontrolable. Es un río que es constante, el agua es constante, y en determinadas épocas el agua del río crece, y ese crecimiento era el que los grupos que se establecieron en la época de la prehistoria en este lugar o en esta geografía, buscaron cómo conocer estas crecidas, en qué momento crece el agua, en qué momento extiende o se extiende sobre la tierra para poder fertilizarla. Y cierto también es que el río Nilo lleva una serie de componentes que permiten que la tierra sea negra, y ese limo que deja el agua del río Nilo es el que fertiliza o el que permite que haya una cosecha abundante. Por eso el nombre que los egipcios le daban a su tierra es la tierra del Kemet, la tierra negra. La palabra Egipto, como nosotros ya hoy día entendemos a esta civilización, también se la debemos a los griegos. Los griegos le pusieron el nombre de Egipto. El nombre original, por así decirlo, es Kemet, la Tierra Negra. Ese es el nombre de esta cultura que tanto nos fascina a todos. Entonces, estos grupos que se fueron estableciendo a orillas del río Nilo se reconocían como nomos. Nomos son territorios, ciudades, pequeñas ciudades que se iban asentando en la orilla del río Nilo. Desde el alto hasta el bajo tenemos una serie de nomos, una serie de ciudades pequeños asentamientos, y esos nomos estaban gobernados por los famosos nomarcas, los gobernantes de los nomos. Y eran pequeños reinos, pequeñas ciudades y estado independientes que tenían su propia administración, su propio gobierno, pero compartían algunos aspectos religiosos, aspectos que ya después los vamos a ver mucho más desarrollados en las dinastías, en los imperios. Y uno de esos aspectos importantes es el sol y Horus, el halcón, como estos elementos y obviamente también deidades que van a ser muy importantes para Egipto en los imperios, ¿no? Entonces tenemos estas ciudades, estos reinos independientes, aquí se los pongo, los nomos del Bajo Egipto y los nomos del Alto Egipto, cómo se fueron estructurando, y vean cómo tenemos justo en el Bajo Egipto, en la zona del delta, muchas ciudades, estado independientes, que vean la ubicación de cada ciudad a orillas de los afluentes del río Nilo. Y si nos vamos a la imagen de la derecha, vemos cómo los nomos se fueron estableciendo uno pegado al otro, pero siempre a la orilla del río Nilo, en las dos márgenes del río Nilo. Claro, porque es lo que es fértil. Todo lo demás es desierto. En Egipto, si hoy día, por alguna extraña razón, el río Nilo deja de crecer o deja de llevar agua, Egipto se las vería, pero complicadísimo cómo sobrevivir, porque más allá del ámbito de los turistas, ¿no?, de todo lo que implica el turismo en Egipto, viven de la agricultura. Entonces, si les quitamos el río Nilo, quitamos la civilización de Egipto. Lleva miles de años viviendo y sobreviviendo por la grandeza del río Nilo. Por eso
Para los egipcios el agua era vida, el agua era sagrada, no porque en el agua hubiera la divinidad, sino porque el agua es fuente de vida, ¿no? Y entonces en el Nilo vamos a encontrar muchos aspectos importantes de su misma cosmogonía. Entonces aquí tenemos a los famosos gnomos con sus respectivos nomarcas, que una de las cosas importantísimas era que conocían las crecidas del agua, sabían cómo medir cuánto había crecido el río el año pasado, cuánto puede o cuánto podemos proyectar que va a crecer este año, con siempre esta finalidad de poder aprovechar al máximo las épocas de crecida, que el agua fertiliza la tierra, podemos sembrar y en un momento dado podemos también cosechar, ¿no? Aquí les pongo algunas representaciones de cómo ellos se diferenciaban, incluso ellos ya se diferenciaban, los gnomos del Alto Egipto y los gnomos del Bajo Egipto. Por eso va a cobrar mucho sentido que después empiecen las intenciones de querer unificar todo el territorio, ¿no? Pero vamos a conocer a los gnomos del Alto y del Bajo Egipto. Los gnomos del Bajo Egipto se caracterizaron más por ser un poco más pacíficos, por ser más hábiles en el cuidado de la tierra y obviamente en cómo ir desarrollando tecnologías para la agricultura. Los gnomos del Alto Egipto fueron un poco más defensivos, un poco más bélicos, ¿no? No tanto porque estuvieran entre ellos en pleito, pero los gnomos que se establecieron en el Alto Egipto tenían menos tierras fértiles para el cultivo y entonces tenían que buscar de alguna manera cómo tener alguna relación comercial o incluso alguna conquista del gnomo vecino para extender territorio y poder tener más tierra fértil. Aquí les pongo algunos de los escudos que son característicos de los distintos gnomos. Y vean cómo tenemos aquí clarísimo a Horus. Algunos elementos de escritura jeroglífica vamos a empezar a conocer desde el periodo predinástico o los periodos previos a la conformación de las dinastías y de los famosos imperios. Vean, aquí también tenemos a el halcón, aquí está Horus, que está sobre este cartucho, igual que está este de acá. Y esta idea de los cartuchos no es algo que haya surgido a partir de los faraones, sino que es como los distintos nomarcas se escribía su nombre para hacer la distinción entre un nomarca y otro nomarca, ¿no? Para que se supiera quién dirigía cada uno de los reinos, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, también Heródoto dice, pues sucede que todo Egipto está dividido en nomos, ¿no? En su historia nos cuenta Heródoto cómo los inicios de Egipto eran estos reinos o estas ciudades-estado independientes y cada uno de ellos se entendía como nomos. Esta historia de los nomos es muy interesante porque cada vez que había un quiebre en las dinastías y por lo tanto se perdía la continuidad o la legitimidad del gobierno o de la realeza, Egipto se volvía a descontrolar y volvían a surgir estos nomos con sus nomarcas y obviamente se buscaba la reunificación, volver a unir a todo el territorio de Egipto. Entonces siempre tener en mente que los nomos fueron este factor que en momentos de quiebre o de caos volvían a surgir, se volvían a estructurar estos famosos nombres, ¿no? Entonces aquí les pongo algunos de los nombres conocidos de los nomarcas, el nomarca Sabú, el nomarca Irhuf, el nomarca Inhtif, Amenenhat, Pajeri, de Jutihotep,
Hui, Api-Jefa o Deja y Numhotep II, ¿no? No son reyes de todo Egipto, son reyes de un pequeño territorio, su propia ciudad, y que entre ellos buscaban cómo unirse, cómo estructurarse para poder mantener, ¿no? Entonces, cada nomo era responsable de la irrigación. Entonces, no se valía, por así decirlo, que los gnomos del Alto Egipto cortaran la corriente del río Nilo. Si algo tenían, era un acuerdo en que el río Nilo tenía que fluir en todo su cauce para que todos estos pequeños reinos pudieran realmente subsistir, mantener la tierra, ver su rendimiento, ver cómo aprovechar al máximo, y obviamente también empezaron a fijar lo que más adelante vamos a conocer como los famosos nilómetros, ¿no? Que son estas construcciones a determinada altura del trayecto del río Nilo para ir registrando cuánto el río va subiendo. Incluso hoy día los agricultores, los campesinos contemporáneos en Egipto siguen llevando un registro anual de la crecida del río Nilo. Eso es sumamente interesante, ¿no? Les pongo una línea del tiempo de estos periodos predinásticos, ¿no? En términos arqueológicos, acuérdense que vamos a fechar de manera principal los distintos periodos a partir de la cerámica, ¿no? Es uno de los elementos arqueológicos que nos ayuda mucho a fechar o marcar las cronologías. Entonces, desde sus inicios tenemos lo que se conoce como la cultura badeniense, ¿no? Luego tendríamos los periodos Nagada o Nakada, ¿no? Nagada 1, Nagada 2, Nagada 3, hasta ya los inicios de las primeras dinastías. Y cada uno de estos periodos históricos va a tener particularidades en cuestiones de cerámica, las primeras desarrollos cerámicos son como muy burdas, no tienen tanto diseño, y conforme van ellos mismos entendiendo cómo trabajar la cerámica, va siendo un poco más estilizada, la van decorando, le van poniendo algunas figuras, y en la cerámica de este periodo predinástico también se empiezan a distinguir algunos jeroglíficos, ¿no? Algunos datos en concreto de la arquitectura. Otras cosas interesantes de estos periodos son las tumbas que son pequeñas fosas que hacían, tampoco crean que eran las grandes construcciones, pero sí pequeñas fosas en donde ya se encuentran el cuerpo de la persona que ha fallecido con su respectiva ofrenda o su ajuar funerario. Cosas muy sencillas, no son las grandes tumbas, pero empezamos a ver algunos elementos muy particulares de lo que sería este culto a la vida después de la vida de Egipto, y cómo se empieza a vislumbrar la importancia que le daban a los objetos que acompañaban al difunto a la siguiente vida, que luego ya es parte de toda esta estructura religiosa y mortuoria que vamos a encontrar en Egipto. Algunas casas de estos periodos se han logrado estudiar porque son casas subterráneas, buscaban un poco tener lugares frescos, lugares en donde no les pegara tanto el sol, por así decirlo, y sus casas eran subterráneas. Es una cuestión muy interesante, ¿no? Aquí les pongo más o menos esta tabla que hice en Excel, en donde podemos ver las cronologías muy particulares de lo que es cada uno de estos periodos, ¿no? Hasta que vamos a empezar a tener lo que ya es mucho más claro en términos de evidencia arqueológica, que son los periodos Nakada o Nagada, ¿no? Que es como pudiéramos ir entendiendo todo lo que es el periodo predinástico, protodinástico, hasta finalmente entender lo que va a suceder con
las primeras dinastías o la primera dinastía con el faraón Narmer. Miren, aquí les pongo algunos ejemplos de la cerámica, ¿no? Vean los distintos enterramientos o posturas en las que colocaban a los que morían, unos en posición fetal, como este que estamos viendo aquí, en posición fetal, otros medio sedentes, como si estuvieran sentados, y algunos totalmente extendidos, ¿no? Totalmente de cuerpo extendido. Y vean la cerámica, una cerámica entre rojo y negro. Esta es una momificación natural. Y es muy interesante ver en las tumbas del periodo predinástico cómo el mismo desierto, por su misma composición de suelos geológica, permite que los cuerpos se sequen sin ningún tratamiento, sin ningún tipo de momificación. Los cuerpos se secan, la piel se seca, se pega a los huesos y es una momificación natural, que después los egipcios van a aprender cómo conocer el cuerpo humano para poder desarrollar todos estos ritos asociados a la muerte, en particular lo que sería la momificación. Entonces, a partir de entender que los cuerpos de manera natural se conservan en el desierto, desarrollaron todo este sistema o toda esta técnica de cómo momificar y obviamente la construcción de las tumbas extraordinarias que nosotros conocemos desde las pirámides hasta los hipogeos en el Valle de los Reyes. Y vean cómo la cerámica es una cerámica sencilla, no es una cerámica extraordinariamente decorada, pero ya empezamos a ver algunas características en cuanto a los tipos de grecas que hacían, los colores que utilizaban, pero sobre todo algo muy interesante es cómo desde aquí podemos ver estos conceptos en términos de estudio religioso hoy día, que es la famosa zoolatría. Los egipcios se caracterizaron por tener un culto zoolátrico. Esto es una adoración a los animales, pero no una adoración porque los animales fueran la divinidad, sino porque los animales, al igual que el hombre, tenemos un principio que sería nuestro origen o nuestra creación en los dioses. Los dioses dan la existencia a los animales, dan la existencia a los hombres y nosotros, los egipcios, un culto en particular a los animales. Y por eso vamos a encontrar en todos los periodos de la historia de Egipto la momificación a los animales, ¿no? Que son cosas muy particulares. La zolatría invita a entender cómo entre los dioses y los seres vivos puede haber una conexión, puede haber una relación, e incluso si algunos, no todos, algunos de los animales representan algunos poderes, algunos atributos de los dioses. Y entonces por eso sí vamos a encontrar a el dios Horus, a el dios Anubis, ¿no? Estos que sí son muy característicos con la cabeza de un halcón o la cabeza de un chacal, el dios Sobek, el cocodrilo, Bastet, ¿no? Y vamos a empezar a encontrar algunos animales que sí recibieron no solamente un culto, sino una adoración en particular por parte de los egipcios. Y lo vamos a ir viendo cómo se desarrolla en su historia. Tenemos las casas, aquí estaban estas casas subterráneas en donde se han descubierto las escaleras, los fogones, los espacios para almacenar o para realizar algunas actividades y entre ellos, obviamente, la preparación de los alimentos, ¿no? Aquí estamos viendo cómo se fueron desarrollando estas distintas etapas y algo muy interesante es que dentro de estos gnomos había algunos gnomos más importantes, como que eran los que concentraban la parte económica o los que mantenían el orden de alguna manera, y en ellos íbamos a encontrar
mangos de cuchillos o vamos a encontrar algunas paletas que servían para poner cosméticos, pero que también se utilizaron para marcar algunos eventos y algunas escenas importantes. Entonces, sí vamos a encontrar algunos relieves en piedra, otros en cerámica, con algunas escenas de los distintos gnomos peleándose unos entre otros, tratando de extender territorio y obviamente dominar un poco cada vez más todo lo que sería el río Nilo. Piensen que el nomarca que lograra unir a todos los gnomos se iba a quedar con el control absoluto del río Nilo, se iba a quedar con el control absoluto de esta tierra. Y entonces esa fue, de alguna u otra manera, la lucha de estos distintos nomarcas. Algunos de los objetos que se han recuperado en las excavaciones, ánforas de almacenamiento de grano, para contener líquidos, algunas representaciones de los animales, estatuillas femeninas que se han asociado a la diosa de la fertilidad, a Venus, ¿no? Y aquí empezaríamos a ver estos objetos, estos objetos que son paletas porque se hacían de figuras y de formas distintas, pero se colocaban los pigmentos que eran para decorarse o arreglarse la cara, el rostro, cosméticos, se me fue la palabra, perdón, los cosméticos tanto hombres como mujeres. Y estas mismas paletas después van a servir como la base para poder dejar alguna fecha o algún momento en particular, ¿no? Entonces, con esto estaríamos terminando la sesión 3 o el episodio 3, vamos muy en tiempo. A mí lo que me interesaba ahorita era nada más como darles a algo de información sobre estos periodos previos a la gran unificación y a la gran constitución de la civilización egipcia, pero que ahí ya vamos a encontrar algunos reflejos de lo que es la importancia que tiene Egipto. El agua, el control del agua, entender las crecidas del río Nilo, poder predecir o pronosticar de alguna manera, de acuerdo al clima, de acuerdo a las lluvias, a las sequías, cuánto puede crecer el río Nilo y en función de eso programar las actividades de agricultura, ¿no? Cuánto vamos a tener de tierra fértil para poder cultivar. Algunas de las deidades que ya van a quedar plasmadas desde este momento como Horus y que van a seguir teniendo una importancia extraordinaria en toda la historia de Egipto. Y este interés de finalmente lograr unir toda la tierra de Egipto para poder controlar la crecida del río, el río y obviamente tener mucho más poder y dominio en esta tierra. El que ahorita empecemos en el periodo predinástico a ver algunos glifos hace también alusión a estos orígenes o estos inicios de la escritura. Recuerden que en términos de estudio histórico y arqueológico, dividimos nosotros la historia en lo que es la prehistoria y la historia. Y nosotros sabemos, porque nos lo han enseñado desde que somos chiquitos, que cuando ya hablamos de historia es porque ya hay escritura. Antes de eso es prehistoria. ¿Qué cosas hacían? ¿Cómo se comunicaban? ¿Cómo vivían? Vayan ustedes a saber, para eso están los arqueólogos. Pero a partir de que hay historia, de que hay escritura, ya entran los historiadores en acción, porque hay escritura. Ya hoy día, obviamente, ya estas dos disciplinas, pues ya tenemos una relación mucho más estrecha, mucha más interdisciplinariedad entre todas, pero el origen de las civilizaciones siempre se ha ubicado con los sumerios en Mesopotamia por la escritura. Pero resulta que con los descubrimientos que se han ido haciendo para los periodos predinásticos en Egipto, ya había escritura y ya había jeroglíficos. Entonces, cuando hablamos de el origen de la civilización y decimos Ur o decimos Sumeria,
no es correcto, porque a la par, contemporáneos en el tiempo y más o menos cercanos en términos geográficos, se fue desarrollando en la orilla del río Nilo, con estos gnomos, la escritura. Entonces, decir que Ur es el origen de la civilización por las tablillas cuneiformes ya no es tan correcto, porque encontramos desarrollos civilizatorios en otras regiones que ubicamos como el Próximo Oriente. Ahora, eso en lo que nosotros entendemos como la cultura occidental, pero tampoco podemos dejar de lado las culturas del Lejano Oriente, porque en el Lejano Oriente también desarrollaron escritura muy temprana, pero que en América en general no es tan estudiado, no es tan conocido. Poco sabemos realmente del Lejano Oriente, pero ellos también tienen su propia historia y su propio desarrollo civilizatorio, ¿no? Entonces, en ese sentido, esto es importante.